Ahora, las medidas de asociación. Si la prueba de hipótesis te dice que hay asociación entre variables, tenemos que saber qué tanta asociación hay, si hay poquita o bastante, ¿no? O si la asociación es grande o es pequeña, ¿no? Entonces tenemos el odds ratio y el riesgo relativo. Esas son las medidas de asociación. No es prueba de hipótesis, ¿eh? Por si acaso. Odds ratio y riesgo relativo no son prueba de hipótesis. Entonces, aquí está, ¿no? El odds ratio, ¿en qué se utiliza el odds ratio? El odds ratio se utiliza en estudios, casos y controles, ¿no? Estudios, casos y controles. Mientras que el riesgo relativo se utilizan en estudios de cohorte. Los ratios, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, en un estudio de casos y controles, en el cual vemos quiénes estuvieron expuestos en los casos y en los controles. ¿Y cómo se calcula los ratios? Es el cociente de productos cruzados, ¿no? Sería, según este cuadrito, sería A por D sobre B por C. Ahora, mientras que el riesgo relativo se utiliza en estudios de corte, como dice acá, ¿no? Estudios de corte. Recordar, los estudios de corte inician cuando los sujetos están sanos y se hace seguimiento durante tiempo, un grupo expuesto y el otro grupo no expuesto, y determinamos cuántos de ellos enferman al final del seguimiento, ¿no? Entonces, hacemos seguimiento a dos cortes. ¿Y qué es lo que calculamos en un estudio de cortes? Calculamos la incidencia. Podemos calcular la incidencia en los expuestos y la incidencia en no expuestos. ¿Y qué es el riesgo relativo? El riesgo relativo es la incidencia en expuestos sobre la incidencia en no expuestos. Con esta tablita, ¿cómo se calcularía el riesgo relativo? Sería la división entre A sobre A más C sobre B más D. ¿Ya? Eso sería riesgo relativo. Bueno, veamos esta pregunta. Un estudio de casos y controles dice, se evalúa a 600 pacientes para determinar si el uso de tintes para cabello es factor de riesgo de cáncer de vejiga. Hubo 200 casos y 400 controles. ¿Cuál sería la medida de asociación más adecuada? Fácil, ¿no? Si es un estudio de casos y controles, tengan estos datos, ¿cuál sería la medida de asociación a usar? El riesgo, el riesgo relativo. Estoy mal. El odds ratio. ¿Ya? El odds ratio. Es un estudio de casos y controles, utilizamos el odds ratio. La siguiente pregunta. En un estudio para comparar la relación entre el consumo de tabaco y cáncer de vejiga, se siguió durante un año a 1000 personas. A 1000 personas. De las cuales 500 fumaban y otras 500 no. De las 50 personas que padecieron cáncer de vejiga durante este tiempo, 45 fumaban. ¿Cuál es el riesgo relativo? Nos preguntan, ¿no? Entonces, cuando vean una pregunta así, tienen que ordenarse nada más, ¿no? Veamos los expuestos y los no expuestos. Acá dice, en un estudio para comprobar la relación entre tabaco y cáncer de vejiga. Entonces, aquí lo queremos determinar, la exposición sería el tabaco, fumar, ¿no? Se siguió durante un año a 1000 personas. 500 fumaban y 500 no. Entonces, los expuestos eran 500 y los no expuestos eran 500. A los 500 hizo el seguimiento, ¿no? Mejor así, 500. Dices, los cuales ya, de las 50 personas que tuvieron cáncer al final del seguimiento, 45 fumaban, o sea, los expuestos. Significa que 5 no fumaban. Piden cuál es el riesgo relativo. Entonces, aquí tendríamos que calcular la incidencia en expuestos y la incidencia en no expuestos. La incidencia en expuestos sería 45 entre 500. Mientras la incidencia en no expuestos sería 5 entre 500. Entonces, el riesgo relativo sería igual 45 sobre 500, todo sobre 5 sobre 500. Dividan, y esto cuando sale 9, creo, ¿no? 9, riesgo relativo igual a 9. Ya, entonces así como se calcula esta preguntita.